noches, amables teleaudientes de Registro Informativo en su resumen dominical. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Señores, aquí estamos para tratar de concitar la atención de cada uno de ustedes durante esta hora en este resumen dominical. La República Dominicana durante esta semana ha tenido que ver, escuchar, saborear el trago amargo de la violencia criminal, de la violencia delictiva. Y bueno, aparte de la violencia verbal en que se está desenvolviendo en algunos aspectos el ambiente no solo político nacional, sino también la cotidianidad en la República Dominicana. Señores, nosotros hemos estado reclamando un ambiente nacional de reflexión. Hemos estado desde esta humilde tribuna, Registro Informativo, señalando la necesidad de que se abra un ambiente generalizado de reflexión. No es el llamado que hace la Iglesia Católica y las iglesias en sentido general a la reflexión. No, es que se impone una gran reflexión nacional sin ánimo de alarma, sino frente a hechos y acontecimientos que de verdad consternan, que de verdad ponen en un ambiente de preocupación, en un ambiente de exaltación, en un ambiente de terror psicológico, en un ambiente de tensión generalizada. Quizás algunos, que pueden ser los menos, no sientan ese ambiente. Pero yo creo que de acuerdo a cómo se expresa la gente a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales, en las conversaciones usuales entre familia, entre grupo, en los juegos de dominó, en los compartir que hace la gente de manera social, que es parte de la característica del dominicano. Señores, la gente expresa ese sentido de preocupación. Y lo decimos porque nosotros participamos durante cada semana, durante cada quincena, durante cada mes y durante cada año en innúmeros encuentros y mini encuentros, en lo que antes la gente le llamaba tertulias, mini tertulias, ahora le llaman peñas y minis peñas. Entonces participamos en una serie de conversaciones y encuentros, nos tomamos un café, un capuchino, una botella de agua, en otro caso una copa de vino o un vaso de cerveza o un trago de la bebida preferida de cada quien, pero se hace, y en medio de dificultades, en medio de éxito, de tropiezos, la gente, los dominicanos y las dominicanas, ese es el comportamiento que expresamos. Es verdad que si usted hace un recorrido todos los fines de semana, desde el viernes hasta la medianoche del domingo, usted se encuentra
con los centros de diversión llenos, con pericorripiados, con bachateros de diferentes niveles y categorías, en una serie de establecimientos, en discoterraza, en car wash, en colmadones, en discotecas. Nos encontramos con esa realidad y la gente comparte, celebra, pero hay un cierto ambiente que subyace de tensión en la población. Tensión porque haya persecución política, no, porque no hay en la República Dominicana eso. Tensión porque se estén violando los derechos de libre expresión y difusión del pensamiento, tampoco, porque aquí la gente dice lo que quiere y demás. Tensión porque hay intolerancia desde el Estado, tampoco, al contrario, hay demasiado libertinaje, entendemos nosotros. Hay tensión, amables teleaudientes, señores, autoridades, opinión pública en sentido general, hay tensión porque se está produciendo lo que nosotros hemos venido como un aves en el desierto aquí en Registro Informativo diciendo a nombre de la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana FREVAFADO, que se han perdido los valores éticos y morales y se han perdido en la familia, en los núcleos familiares, y como eso se ha perdido en los núcleos familiares, se expresa en cada uno de los segmentos sociales en que está dividida y subdividida la sociedad dominicana. Entonces, señores, de ahí vemos el triste, lamentable hecho de una joven mujer trabajadora de un establecimiento en la calle El Conde, en el pleno centro de la zona colonial de la República Dominicana. Por demás, un perímetro turístico, un perímetro donde diariamente se desplazan decenas, cientos, miles de turistas de los tantos que visitan la República Dominicana. Entonces, la delincuencia, los niveles de inseguridad han llegado hasta el corazón de la zona colonial. Señores, esto es lamentable, lamentable por la pérdida de una vida humana, pero es mucho más lamentable porque se trata de un hecho ocurrido, cometido por un delincuente criminal de los tantos que pululan por las calles y comunidades del país, en un lugar justamente donde no solamente afecta ese hecho a esa víctima que ya no podrá estar entre los vivos y mucho menos entre sus familiares y su entorno social, hecho que ha causado la repulsa no solo de la sociedad dominicana, sino la repulsa de parroquianos del entorno del establecimiento donde trabajaba esa joven mujer víctima de un desalmado, pero armado con el sentido criminal. Y hago la diferencia entre
desalmado con L y armado con R, para que quede bien claro. Entonces, a ese hecho de la calle El Conde, señores, que hay que atribuirle el efecto negativo que desde el punto de vista de la fluidez del turismo en esa zona puede significar para la República Dominicana. Es motivo de preocupación seria. Primero, porque ya fíjense hasta dónde ha llegado el nivel de la delincuencia, de la delincuencia criminal. Y además de lo que eso puede significar en términos de efecto negativo para el turismo. Ojalá quiera Dios que se puedan tomar las medidas, las correcciones adecuadas para que esto no repercuta con mayor intensidad negativa. Pero bueno, la situación de violencia criminal, la situación de derramamiento de sangre en esta semana que transcurre, que acaba de transcurrir, no se queda ahí. Señores, hubo un crimen cometido contra un ciudadano por un parqueo, por un problema de un parqueo que traía ya cierto tiempo. Yo quiero decir lo siguiente: el hecho repercute porque se dice y se titula y se resalta en los medios que matan uno por un parqueo. Señores, cuando ocurre eso no es por un parqueo, es por los niveles de violencia que están predominando en importantes segmentos de la sociedad dominicana. No es por un parqueo. Cuando usted analiza, no es el parqueo lo que motiva un asesinato. Ese es el argumento. Porque ese matador de ese ciudadano, bajo el argumento de un parqueo, ese matador es un criminal violento. Porque usted puede tener cualquier disparidad, cualquier discusioncita leve, porque alguien se le estacione, como ocurre que mucha gente se estacionan en la salida en el área de un estacionamiento privado, y a veces la gente no sabe dónde está el conductor. Esos son abusadores e inconscientes, pero eso no debe ser motivo para quitarle la vida a un ciudadano. Usted le reclama, hace lo que sea, o reclama a las autoridades que velen por eso, que la autoridad que tiene que ver con el transporte, la antigua MELA, Dirección General de Servicios de Transporte, DGC, qué sé yo, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, el asunto es que esos hechos que están ocurriendo, lamentable, están ocurriendo en función del predominio de la violencia que está influyendo considerablemente en los cerebros de muchos ciudadanos y ciudadanas del país, pero ciudadanos masculinos sobre todo. Entonces, yo creo que cuando hablo de reflexión y de una gran reflexión nacional, amables teleaudientes y señores autoridades, iglesias y demás instancias preocupadas por la tranquilidad y la paz que debe predominar en la sociedad dominicana, hablo precisamente porque hay que bajar un poco la tensión, hay que bajar ese ánimo violento que hay, y ese ánimo violento está dado primero porque hay una conducta de comportamiento en la sociedad dominicana que, si no la frenamos y seguimos por ese derrotero, las consecuencias, señoras y señores, pueden ser más lamentables de lo que muchos nos imaginamos.
y no quiero ser tremendista con este análisis, solo quiero elevar la voz de alerta frente a una situación que debe preocuparnos a todos, a gobernantes y gobernados. Me voy a la pausa, en breve retornamos. Distinguidos, amables teleaudientes, no se vayan. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, amables teleaudientes, continuamos con este resumen dominical de registro informativo. Un ambiente de calor dominando durante toda esta semana en la República Dominicana, particularmente en la capital. Sectores verdaderamente encendidos por el ambiente atmosférico y entonces también caldeados los ánimos. Bueno, la Iglesia Católica, fundamentalmente en el sector de Santiago, la Iglesia Católica dice que los escándalos matizan la actividad política en la República Dominicana y dice que la Iglesia que se está realizando de manera impura la actividad política en el país. Yo pienso que no será impura. Lo que sí, ha habido un nivel de degradación en el quehacer, en la cotidianidad política de la República Dominicana, que yo creo que los propios políticos deben ser los que tomen en cuenta esa realidad negativa y reflexionen en esa dirección. Yo pienso que, tal como decía el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, la política es una de las actividades más nobles y dignas de ser realizada por ciudadano alguno. Sin embargo, los niveles de degradación a que se ha llegado en relación a cómo se desarrollaba la actividad política en la República Dominicana unos años atrás, debe ser también motivo de reflexión. Por eso vemos cómo segmentos importantes de nuestra juventud están totalmente divorciados, no lo motiva la actividad política, y por eso
el tradicionalismo es el que se impone en la mayoría de las organizaciones políticas, porque no hay proceso de renovación política, porque el liderazgo sigue siendo el mismo en la mayoría de organizaciones políticas, y en consecuencia, pues todo esto lo que trae es situaciones de falta de motivación. Ya la política romántica que nos tocó vivir a muchos dominicanos y dominicanas, incluyendo este humilde servidor, que comenzó a temprana edad en la actividad política, pero en la época del romanticismo y donde todavía predominaban las ideologías, y entonces pues se luchaba por convicción. Ahora se lucha por condiciones. Dame lo mío, que hay para mí, que me toca, que tú me vas a dar, y en función de eso ahora es que se desarrolla la actividad política, y en consecuencia el liderazgo se ha mantenido de manera tradicional, con pocas posibilidades de renovación. Si no, miremos retrospectivamente qué ha estado pasando con el liderazgo político de la República Dominicana. Y voy a dar un dato. Justamente en esta semana tomaron posesión de sus cargos dos nuevos dirigentes en uno de los partidos principales del país, el PRM, el señor Paliza como presidente y la señora Carolina Mejía como secretaria general. Pero ustedes creen que eso, aunque lo resalte el PRM, es un motivo de renovación política. Ahí hay una realidad oculta. Vamos a ver, yo los felicito y les deseo éxito. Ahora, la realidad es que ese no es el liderazgo del PRM. No es verdad que el liderazgo del PRM está cimentado en Paliza y en Carolina. No es verdad. Lo que pasa que justamente la situación interna de esa organización política posibilitó ese paso para evitar un desgarramiento a otros niveles. Eso es producto de negociaciones. Pero me van a decir a mí, a José Rodríguez, que el expresidente Hipólito Mejía lo va a dirigir Carolina, su hija. Es al revés. A Carolina la dirige Hipólito Mejía, que es el jefe político de ella, además del respeto hacia su padre, independientemente de que ella pueda tener determinados niveles de vuelo político. Pero el liderazgo del expresidente Mejía es del expresidente Mejía. Eso no lo va a heredar ni Carolina ni nadie. El liderazgo de Luis Abinader no lo va a heredar el señor Paliza tampoco. Es el que tiene Luis Abinader, que es uno de los líderes políticos, también podríamos decir emergente, porque tampoco el liderazgo de Luis Abinader es un liderazgo cimentado en una historia de participación política que se pudiera decir que llenó las etapas necesarias para llegar a donde él llegó a ser candidato presidencial. Fueron circunstancias también muy particulares las que les permitieron a Luis Abinader en el pasado proceso electoral dominicano ser
el candidato a la presidencia por su partido. Entonces, esta preocupación que externa la Iglesia Católica frente a lo que entiende la ilegitimidad o la impureza de la actividad política en la República Dominicana es precisamente motivado porque, óyeme, el lenguaje político en el país se ha degradado. Entonces nuestros políticos, que ya en su gran mayoría están luchando por intereses particulares, ya los intereses colectivos han sido desplazados en la actividad política nacional. Ahora la lucha es por intereses de grupo, de minigrupo, de subgrupos y así sucesivamente, etiquetado en organizaciones políticas, porque la inteligencia no de esos políticos nuestros no lo ha llevado todavía a desconocer que si abandonan las estructuras políticas que le permiten la vigencia, entonces sí estarían condenados al fracaso. Y esa situación es lo que nos permite a nosotros decir, afirmar que hay un nivel elevado de degradación en la actividad política nacional. Señores, fíjense cómo las declaraciones de un importante dirigente político y senador de la República, declaraciones que yo entiendo que él no debió dar, lo han llevado ahora a calificaciones y a acusaciones de cuestionamiento en el orden moral, y nos referimos al senador Rafael Calderón, una persona muy trabajadora, un luchador, un hombre que tiene una historia política en el país importante, y particularmente en su provincia, Azua de Compostela. Entonces, fíjense cómo ha salido ahora a la palestra pública, óyeme, y lo grande del caso es que por razones también políticas le dan vigencia otros políticos a ese tipo de declaraciones. Entonces ya ahora lo que están una serie de nuestros políticos es chequeando a ver cuál es el paso. Si uno salió con la corbata torcida, vamos a retratarlo con la corbata torcida, o si no entró, o si no se amarró los cordones de los zapatos, y estoy hablando en lenguaje figurado para no mencionar otras cosas. Entonces ahora viven chequeando si un político se paró frente a un prostíbulo a saludar a un amigo. Bueno, ese tipo andaba buscando una prostituta. Y si se paró frente a un local de homosexuales, resulta que ese andaba buscando homosexuales. Esto me recuerda una campaña que dirigió el profesor Juan Bosch en el PLD, cuando el PLD todavía no tenía posibilidades de ascenso al poder. Y estoy hablando de la campaña de 1978, cuando el PLD incluso perdió la personería jurídica. En el año 78 el PLD participó en las elecciones y Juan Bosch hizo una serie de encuentros, y lo poco que acompañábamos a Juan Bosch en ese tiempo en el PLD, que no éramos muchos,
Ahora hay mucha gente, porque el PLD es un partido que da dinero y da poder, y hay muchos millones, y la gente ahora se hace muchas cosas buenas, y el PLD ha crecido y se ha multiplicado, eso es importante. Pero yo recuerdo que por Villa Agrícolas, en ese recorrido que acompañábamos al profesor Juan Bosch, salieron de una casa que ese día yo supe, y yo viví muchos años en Villa Agrícola, que en esa casa era una casa de homosexuales, y todavía la homosexualidad no estaba tan generalizada como ahora en el país. Óyeme, y entonces salieron como 15 o 20 homosexuales voceando los maricones con Juan Bosch. Óyeme, eso causó mucha sorpresa y mucha risa. Y bueno, y lanzaron consignas, y ellos haciendo sus ademanes de homosexuales, a lo que tiene derecho todo el que le dé la gana, a su preferencia. Yo se la respeto aunque no la comparta, porque lo que nos sentimos masculinos no tenemos necesidad de cuestionar nada de eso, porque lo que cuestionan son lo que tienen inseguridad en su identidad. Pero lo que tenemos una definición clara, es muy difícil que cuestionemos. Yo respeto a los homosexuales y he tenido amigos. La mamá de mi hijo Bosch, cuando yo la conocí, justamente tenía salón de belleza y trabajaba homosexual, y yo llegué hasta darle bola. Y no me avergoncé nunca. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener seguridad. Ahora, resulta que, como estoy hablando de la degradación de la actividad política, es porque ahora la gente anda buscando a ver si el dirigente X habló con Z, que es homosexual, y le toman una foto. Míralo ahí. Señores, los homosexuales son dominicanos los que están aquí, como las prostitutas o las trabajadoras sexuales, como le llaman ahora para sofisticar, también son dominicanas. Y entonces yo no sé qué es lo que va a pasar, porque ahora la gente tendrá que cuidarse, pero resulta que los homosexuales votan, y son muchos, y son organizados, votan. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese manejo. Y yo no tengo por qué defender a nadie en particular, pero yo creo que muchas cosas de las que se han dicho y las que han girado alrededor de unas declaraciones del senador Calderón y una respuesta del sector LGTB, que sale entonces reputando, entonces acusando y diciendo, yo no sé por qué no lo hicieron antes de que se produjera eso, debieron destapar eso si era verdad, pero resulta que esperan una circunstancia, como esperó el que está acusado, Argeli, qué sé yo cuánto, Contreras, Argeli Contreras, acusado de en el caso ONSA y del doctor y profesor universitario Junior Ramírez. Ese, después que está acusado de eso y que anda por ahí corriendo, entonces sale mencionando una serie de gente. ¿Qué credibilidad puede tener una persona así? Independientemente de que pueda ser verdad, uno no lo puede por qué negar ni afirmar si no tiene datos, pero a mí no me merece credibilidad. Es igual que un delincuente que después que lo agarran robando y asaltando y matando, entonces agarra y da una declaración diciendo, no, mire, en esto estaba Pedro y estaba Juan y estaba Altagracia y estaba María. No, hombre, ¿por qué antes no lo dijo? No, entonces lo grande del caso es que hay gente de los niveles y de las instancias periféricas que comienzan a darle crédito. Entonces hay una situación en el país un tanto degradante a todos los niveles. Aquí ahora, con el desarrollo de la tecnología de la comunicación, se ha querido usar como punta de lanza para dañar a todo el que le dan la gana. Aquí hay gente que vive chequeando. A mí que me chequeen todo el que quiera, porque yo donde voy y lo que hago lo hago público.
Yo sí es verdad que estoy claro. Pero como yo no soy una figura, como yo no aspiro en términos políticos ni a barrendero, porque me pasé la vida en la actividad política y me siento satisfecho y orgulloso, porque ¿cuál ha sido el beneficio? La experiencia que he acumulado, he desarrollado niveles afectivos, sociales, en muchos sectores de la sociedad dominicana, y eso lo agradezco, porque si de algo yo estoy satisfecho y eternamente agradecido, es de que Dios me colocó a temprana edad al lado de uno de los hombres más grandes que ha dado la República Dominicana y Latinoamérica, Juan Bosch y Gaviño. Me voy a la pausa y en breve retornamos. No se vayan, amables televidentes, que queda todavía algo más de contenido en este resumen dominical. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Continuamos, amables teleaudientes de Registro Informativo, en este resumen dominical, con esta entrega, señores. Bueno, en esta semana se cumplió un aniversario más de la gesta revolucionaria del 14 de junio. Se celebraron varios actos en el país y bueno, el único sobreviviente de esa gesta, el comandante Ochoa, habló y dio una serie de revelaciones. Y además, en esta semana, también un motín en una de las prisiones de la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua. Un preso mató a otro recluso, a un interno, como le llaman ahora en el nuevo régimen penitenciario. Varios reclusos heridos, pero lo grande del caso que lo mató fue con un arma de fuego, Señores, eso es peligroso. E intentó asesinar con esa misma arma al jefe de la custodia de la cárcel, a un capitán del ejército. Entonces, ¿a dónde, a qué niveles que hemos llegado, señores? ¿Qué es lo que está pasando? Que los controles se han ido de la mano, señores. Se han ido de la mano. ¿Por qué? Porque un recluso con un revólver, eso quiere decir que hay alguien que lo suministra. Porque cuando llevan a una gente presa, ni una correa le dejan entrar. Hasta los cordones de los zapatos o de los tenis, del calzado, se lo quitan para que no vaya a intentar ahorcarse según las medidas de protección. Pero resulta que
que en la cárcel se consume droga, en la cárcel hay armas de fuego, armas blancas. Esto no tiene madre. Yo no entiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Óyeme, estamos tratando de modernizar el régimen penitenciario de la República Dominicana, pero así no lo vamos a modernizar. Hay un cárcel que ya está formado. Óyeme, hacen lo que le da la gana, los reclusos en la cárcel. Aquí hay gente que son potentados dentro de cárcel, acusados de narcotráfico, de asesinato, dependiendo del poder que tengan, y tú lo ves que son dueños de la cárcel, porque si tienen un poquito de poder económico, ya basta para que sean los jefes, los mandamás. Y a veces viven mejor en la cárcel que si estuvieran en la calle. Entonces, hay que revisar una serie de situaciones. Eso es lamentable, eso no puede ocurrir. Dirección General de Prisiones, yo pienso que hay que tomar carta en el asunto. No es posible esto. Oye, usted se imagínese que por un recorrido vaya el ministro, por ejemplo, las cárceles en este país están custodiadas, una parte por miembros del ejército y otras por miembros de la policía. Imagínate que el jefe de Estado Mayor del Ejército de República Dominicana y el jefe o el director general de la policía decidan hacer un recorrido por las cárceles que dirigen sus subalternos, los guardias o los policías. Pero fácilmente puede venir, quiera Dios, puede ocurrir un atentado contra un jefe de Estado Mayor o un director general de la policía. ¿Por qué? Porque los presos tienen cárcel. Eso no ocurría antes. Señores, yo estuve preso en La Victoria en el año 1971, acusado de lanzarle una granada a un carro patrullero. Nunca en mi vida yo le he puesto la mano ni de cerca a una granada. La he visto, sí, claro, y la conozco, pero bueno, de la famosa granada que ponían cuando Balaguer, la misma granada se la ponían como a 200 expedientes. Pero bueno, entonces, óyeme, y yo recuerdo que una vez se intentó un motín que trataron de a los presos políticos lanzarle los veteranos que estaban presos en La Victoria. Óyeme, y ahí, ¿de qué? ¿Sabe con qué nos armamos? Algunos de los políticos nos protegimos con los huesos de la carne que daban en el chao que llevaban, porque ahora creo que la llevan de los comedores económicos o la cocinan en algunos casos. Entonces, muchos presos se armaban los pedazos de pata de vaca y de esos huesos que llevaban, lo afilábamos por si acaso, porque porque esa vez no eran motines, era un plan contra los políticos, contra los revolucionarios que estábamos presos, y quisieron tirárnoslo a los veteranos de la policía y las fuerzas armadas que estaban acusados de matar a Amin Abel Hasbún, de matar a una serie de dirigentes revolucionarios. Entonces, pero ahora no, ahora es arma de fuego, arma blanca, se consume drogas en las cárceles. Bueno, pero alguien alguien lo permite, entonces eso hay que revisarlo, no podemos seguir por ese derrotero. Bueno, ahí está. Señores, por otro lado, el caso de Odebrecht, ya el tiempo se termina. El caso de Odebrecht sigue caliente, los acusados siguen negando su culpabilidad, dicen que son inocentes, y la Procuraduría, que ha suministrado el expediente completo y los argumentos que tiene la Procuraduría General de la República para cada uno de los implicados o encartados, como le llaman. Y cada uno, bueno, se habla de Tommy Galán, el senador, dicen que han recibido. Bueno, ahí la Procuraduría argumenta y cada uno lo niega. El caso de Félix Bautista también ha sido en esta semana por las medidas adoptadas por las autoridades norteamericanas en contra de Félix Bautista, que lo acusan de acto de corrupción y han tomado una serie de medidas en contra del senador e ingeniero Bautista. Bueno, esperemos a ver en qué va a parar esta situación.
de todo modo el ambiente está bastante caldeado. Nosotros no queremos despedirnos de esta entrega sin hablar brevemente del llamado a retomar los valores éticos y morales que hace la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana Prevafado. Señores, si no rescatamos los valores en la familia, el derrotero por el que vamos va a ser un derrotero de consecuencias impredecibles, pero en términos lamentables. Señores, feliz resto de la noche para todos. Que Dios me los acompañe. En cámara, Ángel González. Con ustedes, José Rodríguez. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas.